¿Sabes qué es el colonialismo digital? Si nunca habías escuchado este concepto, ya somos dos, pero millones somos víctimas de su poder. Un puñado de empresas, principalmente de Estados Unidos, seguidas de algunas chinas, controlan no solamente el mundo digital, sino que han hecho de los datos personales su principal activo. Es el colonialismo que de nuevo nos pone bajo el control de un imperio. Esta vez digital. Veamos el contexto. De las 10 marcas más valiosas en el mundo, 5 son digitales estadounidenses: Amazon, Apple, Google, Microsoft y Facebook. Todos concentran entre sus principales activos los datos personales de millones de usuarios en el mundo. Lo mismo sucede con otras dos marcas que aparecen en el listado elaborado por la consultora Kantar. Tencent, un gigante de los videojuegos y dueño de WeChat, es el principal sistema de comunicación por mensajería de China, y Alibaba, la versión china de Amazon. Hace una semana, el valor de las acciones de Google, Amazon, Facebook y Apple cayó luego de que se informara que las autoridades estadounidenses las investigan por posibles prácticas monopólicas. El enorme alcance de estas empresas a nivel mundial les ha dado acceso prácticamente libre a la recolección y captura de datos personales, no solamente con fines comerciales, lo que ha encendido las alarmas de varios gobiernos que discuten posibles regulaciones. En marzo pasado, la Unión Europea multó a Google con casi $1.700 millones por abusar de su posición dominante en la publicidad. Organizaciones como Internet Society han señalado su preocupación porque estas empresas sean utilizadas como controladores de Internet por los gobiernos, rompiendo así la naturaleza abierta y descentralizada de Internet. Según analistas, Europa se ha quedado totalmente fuera de esta batalla y su papel se reduce al de un consumidor de las distintas plataformas dominadas por Estados Unidos y China. Estos dos países son quienes más invierten en investigación, desarrollo e innovación. Esto se refleja en el número de startups que cada país tiene. Según la consultora CB Insights, el 49% son estadounidenses y el 26% chinas. La ambición china por el liderazgo mundial no se limita al mundo digital. El gran proyecto de la potencia asiática es ser el nuevo líder de comercio mundial, con infraestructura, cadenas de suministro y apertura de nuevos mercados a su capital. Frente a la competencia por la atención de los usuarios en el mundo y la falta de regulaciones, algunos expertos y defensores de derechos digitales han sugerido regulaciones que nacionalicen las plataformas con medidas similares a las utilizadas en el siglo XX para terminar con los monopolios y la concentración de utilidades. Punto y contrapunto. Bueno, primer tema a discutir esta noche de viernes. Hoy nos acompaña Gisela Pérez de Hacha. Ella es periodista y abogada, también activista de derechos digitales. ¿Cómo estás? Hola, Genaro. Muchas gracias. Feliz de estar aquí. Bienvenida. Tú propusiste esta mesa y ahorita platicamos más sobre este tema. Juan Manuel Casanueva, director de SocialTIC. ¿Cómo estás? Un gusto. Bienvenido. Muy bien. Ivonne Muñoz, ella es abogada especializada en ciberseguridad. ¿Cómo estás, Ivonne? Bien, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Irene Soria, académica y representante de Creative Commons México. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, buenas noches. A ver, Gisela, cuéntanos. Vamos a armar, hay una concentración entonces, digamos, en estas empresas que son empresas transnacionales, que están en todos lados, que tienen pues muchísima información de todas y todos nosotros, ¿no? Lo mismo cuando entramos a navegar para comprar algo, que las búsquedas que hacemos, que nuestras paranoias si buscamos alguna enfermedad, o el nuevo disco de quién sabe quién, o la nueva serie. Tienen demasiada información. ¿Qué es colonialismo digital? ¿No? O sea, el año pasado fui a una conferencia en Sudáfrica que nos reunimos un montón de personas, la mayoría personas de color, la mayoría personas de lo que se le llama el sur global, y había tan pocos hombres blancos que fue una dinámica muy interesante. Y hombres blancos me refiero, como se entienda, la blanquitud y la whitexicanés en todos lados, ¿no? O sea, no tiene necesarialismo, ¿no? De antes, trayendo un mix de estas dos. Es un concepto en el que Estados Unidos está en el centro, y valga la redundancia, centralizando los servicios a través de los cuales accedemos a Internet. Tú mismo lo dijiste al principio, Facebook, Twitter, Instagram, Google, todo está inclusive centrado en California, o sea, se regula en California. Silicon Valley, ¿no? Silicon Valley. Entonces, si lo empiezas a pensar así, es uno, cultura que se está exportando a todos lados. Dos, leyes y maneras de ver el mundo que se están exportando a todos lados. Tres, a pesar de que el 50% casi del mundo está conectado, el 75% de las personas conectadas están en el sur global porque somos más. Sin embargo, la mayoría de los contenidos de Internet son en inglés. Esto quiere decir que mucha gente no los puede acceder. Entonces, olvídense de ese mito que Internet iba a democratizar y nos iba a conectar. Al contrario, está compartimentalizando mucho más y marginalizando mucho más a personas que ya están marginalizadas. Y por último, yo diría, y esto ya hasta parece cliché post-Cambridge Analytica, pero bueno, lo tenemos diciendo un montón de tiempo, nadie nos hacía caso hasta que llega Cambridge Analytica, pero vaya, este cliché es el nuevo capitalismo digital, que es que
todos nosotros, mi cuerpo, mis pensamientos, mis emociones, lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que veo, lo que no veo, bueno, y ahora hasta mis expresiones faciales, son capitalizadas y vendidas a empresas de publicidad para hacer publicidad a la medida y que no se desperdicie nada. Si a mí ahorita me ponen un comercial de pañales, yo soy lo menos maternal de la vida y no quiero tener hijos por una postura mía muy personal feminista, cada quien. Eso sería un comercial desperdiciado, pero en mi Facebook me salen comerciales de tatuajes, de piercings, de música electrónica y eso ya lo sabemos, ¿no? Entonces, creo que yo intentaría enfocar la discusión dentro de estos paradigmas. Claro. Y la pregunta, creo, al final del programa sería, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? A ver, pero ese Usuarias. colonialismo digital, y quisiera que aquí entrara algún otro con un contrapunto, tal vez. Dices que se está exportando cultura, se están exportando leyes y demás, pero al mismo tiempo también hay quien lo ve como se está exportando una gran plataforma en donde se pueden meter otras culturas y darle difusión a otras culturas. Ahora, hay regulaciones distintas. Europa me parece que está tratando de regular justamente todo esto en sentido contrario o en sentido opuesto completamente a lo como se está regulando en California, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay o no contrapesos a este colonialismo digital, hay o no maneras de resistencia también locales que puedan poner o transformar estas plataformas. ¿Alguien quiere comentar? A ver, Juan Manuel. Hay muy poquitos. Y sí, quienes crecimos en los 90 decíamos que el Internet lo iba a cambiar todo y podíamos expresarnos y hacer nuestra propia tecnología. Quien venimos de ingenierías decíamos, bueno, podemos hacer nuestros propios teléfonos y es posible técnicamente, ¿no? Pero el grado de la escala sí ha reducido que en 3 puntos y son terribles. Estamos básicamente en manos de muy pocos y básicamente chinos y del norte de América y algunos europeos. Empezando por los equipos, dónde se hacen y de quiénes son los equipos, ¿no? Pasando por las telecomunicaciones y ahí, pues gracias al monopolio mexicano hay presencia mexicana, pero ese es el único lugar. Y después llegamos justamente a lo que nos conectamos, ¿no? Los servicios digitales. Lo que venía justamente de la cápsula de introducción identifica a los gigantes. Y si nos vamos más al no sé, top 10, 20, 30, vemos que de todos modos no va a haber aplicativos que vengan del sur. O sea, y ese gran mito también que decía del emprendimiento, que podíamos hacer nuestro propio Google en México, Brasil o Brasil no hizo fuéramos. un propio Tienen el Facebook mercado. O sea, México, Brasil tienen mercado suficiente para tener gran capital, pero a nivel tecnológico, ¿cómo compites con servicios tan dominantes en el mercado como los que ya lo lograron? Y aquí llegamos a un tema mucho más complicado que tiene que ver con propiedad intelectual y poder y dinero, que es decir, si ya llegan a tener dominio de mercado, tienen el capital para tener a las mejores personas. ¿Cuántos mexicanas conocemos que están en el otro lado trabajando para empresas de Silicon Valley? Y todas esas nacionalidades que están trabajando en Silicon Valley no aportan nada de sus propias culturas. O sea, mi punto es, simplemente llegan a una cultura que es tan dominante que no pueden aportarle absolutamente nada nuevo. Es que justamente yo creo que uno de los puntos que tienen que ver con el colonialismo digital, incluso que tiene incluso también que ver con ser un poco más, yo no puedo evitar ser muy poco alentadora cuando hablo de estos temas, porque siempre la pregunta es, como que siempre... Yo nada más trato un poco porque los escucho y las escucho hasta ahorita como muy catastrofistas. Creo que eso va a ser la parte de la mesa, creo que va a ser... A ver, yo nada más, y a mí también me apanica que estos aparatos tengan mi retina, mi cara, mi huella digital, absolutamente todo. Pero yo creo que una de las cosas que ha pasado con estas grandes empresas digitales es que ha tratado de integrar, ¿no?, a personas para tener esta idea de que estamos pluralizando y que hay un multiculturalismo y demás, ¿no? Y diversidad. Y diversidad y demás. Yo siempre, claro, yo frente a eso siempre tengo como mis dudas, ¿no? Digo, a final de cuentas también venimos de la academia. Y una de las cosas que yo quería también aportar un poco al tema del no solo el colonialismo en tanto idioma de la lengua inglés, será que yo también traigo ahí un tema relativamente, pues igual no muy reciente, al respecto del código, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando hablas al respecto del código de programación, porque eso ya ni siquiera es que no sepas cómo usarlo, sino que una de las gran parte importante que ha proporcionado o que ha propiciado el colonialismo también ha sido el que no podamos ver el código de cómo están hechas las cosas, ¿no? Porque entonces ya tienes no solamente el hablar en un idioma, sino que el código, diría Lawrence Lessig, ¿no? El código es ley. Entonces, el código, que es la receta de cocina en la que está escrito las reglas de cómo funciona ese servicio que estamos utilizando, así sepamos cómo se lee o sepamos de código o seamos ingenieros o sepamos leer, ¿no? O hacer código o escribirlo,
no podemos verlo porque está oculto. Es estos secretos industriales, ¿no? Entonces yo creo que hay una cosa todavía más macabra y mucho más profunda. Por eso es que cuando se habla de autorregulación y de regulación de Silicon Valley, de pronto digo, uy, creo que es una falacia, porque no estamos llegando al core de su tema, que es el código. De pronto pienso en eso, ¿no? Claro, pero hay contrapuntos, ¿no? Perdón, Gisela. No, vale. Tú lo decías, el tema también puede verse desde el tema de propiedad intelectual. Y tal vez aquí yo voy a hacer el contrapunto. Yo hago campañas antipiratería, soy súper defensora de código cerrado, llego, clausuro empresas, impongo sanciones. También soy de las buenas, también llego y te digo, oye, sí, porque no se vale ser de las malas, ¿no? Nada más. Nada más. No, solamente. Mitad y mitad. Tienes que vivir tranquila o dormir tranquila, ¿no? Entonces, puede ser que llegue una empresa y me diga, yo no sé que estoy ilegal, dime qué tengo que hacer, qué tengo que pagar, o me muevo a software libre, ¿no? Yo siempre he estado abierta a que si una empresa dice software libre, me funciona, adelante, ¿no? Salvo que seas un arquitecto que requieras a fuerza una herramienta de hacer planos, pues la tienes que pagar, ¿no? Es un tema contradictorio, ¿no? Cuando yo empecé con temas de piratería, la persona que está mal dicho, ¿no? Pero bueno, me decía, el problema es que llega a ser tanto el incremento de uso de software ilegal en Sudamérica que entonces los fabricantes dejan de invertir en programadores de Sudamérica. ¿Cuánto desarrollo de capital intelectual en desarrollo de software tenemos en Sudamérica? Así. Y los pocos que conocemos, yo tengo infinidad de alumnos de sistemas que viven ahorita en Seattle. Y me da mucho gusto porque ya hicieron su familia, tienen casa, están súper establecidos en Seattle, que es el otro Silicon Valley, ¿no? El de Microsoft y el de Amazon unidos en Seattle, donde dices, yo les he preguntado, yo he viajado a Seattle a visitarlos y pregunto, oye, ¿tu idiosincrasia mexicana ha tenido algún involucramiento en el desarrollo de las nuevas aplicaciones de Microsoft? Y no. Y no, aquí hay una línea y la línea se sigue global, ¿no? No va más allá de la adaptación de las traducciones del clásico español latinoamericano, español de España, pero fuera de eso, la funcionalidad de la tecnología no está impregnada de la idiosincrasia hacia donde se va a utilizar. Y una pregunta, porque también decíamos que evidentemente está casi todo concentrado en Estados Unidos, pero también China se está convirtiendo en un actor importante. Claro. Entonces hay una bipolaridad, como en tiempos de la Guerra Fría, como estas dos superpotencias. Pues es que tienes a un Alibaba que tiene muchas violaciones en temas de propiedad intelectual que está atropellando a Amazon, ¿no? Yo tengo clientes en México que importan, no tienes idea de la cantidad de productos de China comprados en Alibaba. Obviamente los pagan con la personalización, el branding y demás. Y preguntas, ¿por qué no le compras este dispositivo a alguien en México? Y te dice, porque no hay quien lo desarrolle en México. En temas de seguridad, tengo muchos amigos expertos en seguridad informática, me decían, yo ya quiero que Android se libere, estoy hablando de hace 10 años, quiero que Android se libere para hacer mi propio teléfono, ¿no? Y hoy resulta que Android es el medio electrónico más inseguro para utilizar como un dispositivo móvil. ¿Ah, sí? Claro, porque las aplicaciones no tienen una validación de seguridad informática. Tú revisas incidencias de iOS versus Android y te vas a dar cuenta que es una gráfica de este vuelo contra la gráfica versus iOS. iOS sí tiene, bueno, Apple sí tiene un equipo que hace sus validaciones de seguridad, que ya hemos encontrado muchas fallas, actualizaciones ¿no? a cada rato. Bueno, también Android, ¿no? Ya mira, ya están allá. Ya estamos brincando. No, es que hay un tema muy tecnológico que es, o sea, cómo son los aplicativos, las plataformas, los servicios, qué tanto mercado están teniendo en la parte económica y ahí estamos perdiendo por todas. Tampoco hay apoyos integrales para que haya esa competitividad y que podamos formar más gente y que puedan hacer sus empresas. Pero lo estamos viendo también en las aplicaciones de menor rango de uso, o sea, llegó un Uber, llegó un Postmates, llegaron todos los servicios digitales, ya desde afuera. Sus estrategias, dado que tienen el capital suficiente, son globales. Entonces te aplastan, a menos que puedas encontrar un nicho muy específico afortunadamente, en algunos mercados grandes como México, Colombia, Brasil, un poquito Argentina. Pero más allá se empiezan a cerrar las oportunidades. Y en la parte cultural, algo que Irene seguramente va a abundar es... culturalmente seguimos siendo consumidores de información, de conocimiento, mentalmente. Si le preguntas el a la mundo gente, en español en general, ¿no? En español y sobre todo latinoamericano. Si le preguntas a cualquier persona, ¿usted de qué es experto o experta? Te van a decir, no, en nada.
¿Sabes Ahí- qué? ahí- Y hay un montón de prácticas en los que eres experto. O sea, hay un montón de cosas en lo que eres experto, porque justamente creo que si se dan cuenta en esta mesa estamos hablando de competitividad, o sea, al final seguimos pensando dentro de la caja. O sea, En es el mercado, ¿no? Claro, Sí, seguimos claro. pensando en el mercado, ¿por qué? Porque se nos ocurre, es más fácil imaginar el apocalipsis zombie ¿no? que el fin del capitalismo. Prepárense para el apocalipsis zombie porque ahí viene nada. No, lo digo en serio. Hay O sea, mucha es literatura. como no se te puede ocurrir pensar en otra cosa más allá que no sea la competitividad. Sí, sí, sí. O el varo. Y de pronto yo me pongo a pensar también en el tema social. Claro. Porque al final de cuentas, toda la tecnología en la que estamos sustentando toda nuestra vida, teniendo todas nuestras emociones, nuestras relaciones, nuestros ciclos menstruales, porque además usamos Las ¿no? apps. Claro, las claro, apps y claro. demás, y nuestras emociones ritmo cardíaco, están todo. centrados en el mercado. Y ya lo sé, así tiene que ser. Pero entonces pongámoslo en la mesa y digámoslo también claramente, ¿no? No está centrado en las personas. Y creo que ¿no? tocas un punto muy interesante porque, por ejemplo, tratando de imaginar qué sería el opuesto a este colonialismo digital, ¿no? Y retomando un poco lo que decías, dos cosas más del colonialismo digital son el patriarcado y la privatización del conocimiento. Completamente. Que una cosa es privatización del conocimiento y otra cosa es llegar a un punto medio de qué es lo que me gusta de Creative Commons, ¿no? Si los y las que nos están viendo no conocen Creative Commons, Acérquense. les invito a visitarlo porque es algo que vale mucho la pena. Es un sistema de licenciamiento en el que el modelo de propiedad intelectual no asume que quieres privatizar. Igual y yo soy súper narcisista y lo único que seguramente sí soy, y lo único que quiero es que me lean y ser famosa. Entonces, el modelo actual de propiedad intelectual me está impidiendo cumplir con mi propósito de vida, que es que mi narcisismo Pero la sea ley feliz. como autor te dice, tienes derecho de autorizar o prohibir que hagan con tu obra lo que quieran. Pero no por default, no por default, y por eso llega el Pero sistema de esa es la licenciamiento. industria, ¿no? O sea, no la me quiero industria meter como a los ¿no? dimes y diretes de la propiedad intelectual porque puede que sean muy especiales, pero o muy A ver, pero especializados. nada más acaba lo del patriarcado. Porque el Exacto. patriarcado, O sea, ¿por qué creo no? que por un punto es también esta cosa de territorialidad, ¿no? O sea, como esta relación entre que tiene que ser scalable, que dicen en inglés, no sé, escalable. ¿será? A escala, ¿no? A escala, exacto, a escala. Y por otro lado, como vamos a conquistar el mundo, ¿no? Así como Alejandro Magno con su... Correcto. Y eso, desde mi punto de vista y en mi lectura feminista, es muy patriarcal. Ni siquiera me voy a meter en masculino o femenino porque es otra ficción patriarcal. Entonces, sí creo que también desde los feminismos ha habido una corriente, los feminismos cibernéticos, los ciberfeminismos, ha habido una corriente muy interesante del sur global que es proponer otro tipo de redes. ¿Cómo va a ser una red que no tenga que escalar? ¿Cómo va a ser una red en la que nosotros 5 que estamos aquí somos dueñas y dueños de nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestra infraestructura, nuestro código? Pero ¿no? entonces no es para narcisistas. O sí, porque imagínate qué más placer que tú controlar. Somos cyborgs, hashtag Donna Haraway. O sea, mi cuerpo físico y digital son exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué más que nosotras, entre nosotras, hacer nuestra propia tecnología y manejar nuestra propia tecnología? No la inventamos y no la hacemos. A ver, se nos acaba el tiempo de este bloque, más bien ya se acabó el tiempo de este bloque y evidentemente queda muchísimo por decir, pero si quieren lo recuperemos un poquito en el siguiente, simplemente para decirle a la gente recomendaciones, a ver si el colonialismo digital es malo per se o si hay algunas cosas positivas y entonces cómo puedes evitar caer en ser un súbito del colonialismo digital o si de plano estamos condenadas y condenados a hacerlo siempre, ¿no? A ver, déjenme hacer una pausa regresando, además de este tema vamos a hablar también del odio que florece en las redes sociales que usamos. Empresas prometen tomar medidas para frenarlo, pero hacen poco. Regresamos con este tema punto y contrapunto.